Saludos mis amados hermanos, esperamos que estén muy bien. Continuamos con este estudio del libro de los Efesios en el devocional, capítulo 3, versículo 16 y 17. Hoy es la segunda parte de la oración por la iglesia. Leámoslo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Para que os dé. Hoy me quiero enfocar en la parte del evangelismo. Recuerda que todo es dado por Dios. Dios da todo. Dios es el que concede, Dios es el que da, Dios es el que responde. Él es. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que, por ejemplo, en los métodos de evangelismo que se utilizan en cualquier lugar, son muy generales, han sacado muchísimos métodos. Podemos observar que se busca es el desprender, arrancar una decisión en el oyente. Algo así como las ventas aplicadas al evangelismo, ¿sí? Entonces, haga un cierre y en ese cierre saque la venta y la venta sería un sí. Entonces, no es el método que nosotros vemos en la palabra. Se olvidan dos principios. En el primero es el Espíritu Santo, el que redarguye de todo pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que opera en las personas, el que puedan reaccionar a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros sí estamos llamados a proclamar. ¿A proclamar para qué? Para que venga el kairos de Dios, que es el tiempo de Dios en una persona, y esa persona pueda reaccionar. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Dios busca, ¿sí? Es que haya una convicción y una revelación. No desprender. Muchas veces la gente o los predicadores o el que evangeliza se preocupa por una respuesta inmediata, pero si no hay una convicción y no hay una revelación, pues va a ser muy posible que esa persona vaya hacia atrás. Eran los métodos de las campañas de los años 70 y 80, ¿recuerdan? Cuando iba un televangelista muy famoso a una ciudad o a un país y compartía en muchos lugares y se convertían 300 personas, 500. ¿El problema cuál era? Que al final de esas campañas pues había esos números, o 1000 personas, pero la iglesia local no crecía en tal número. Muchas veces ni siquiera crecían. Entonces, eso generaba pues que no hubiesen unas decisiones por convicción, ¿ok? Ahora, que si tú eres el fruto o conoces de alguien que por medio de algún proceso de estos se convierte, se mezcló el kairos de Dios, el tiempo de Dios con tu vida, con su palabra, porque no olvides que Dios siempre va a respaldar su palabra. Entonces, el Espíritu es el que redarguye. Y el número 2, que lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 46, cuando nos habla que el Señor añade a la iglesia los que han de ser, ¿qué? Salvos. Él es el que añade el cuerpo. Ahora, oyente, si tú no estás dentro del cuerpo, no eres parte del cuerpo, y dices, pero si yo quiero, ¿cómo hago? Pídele al Señor misericordia, pídele que te traiga revelación, pídele a Él que Él te llame, porque en realidad no eres tú el que decide, por Él es el que tiene que colocar. Ahora, si estás deseando ser parte del cuerpo de Cristo, eso quiere decir que es tu kairos, es el tiempo de Dios contigo, ¿ok? Y si es el tiempo de Dios contigo, hermano, pues responde a esa gracia irresistible que tenemos al frente. Él es el que llama, el que capacita, el que empodera, envía, conforme a su riqueza y a la manifestación de ¿qué? De sus atributos. Vamos a leer la siguiente línea. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior, hoy vemos un culto excesivo es al hombre exterior. Los valores se han cambiado, ya no es lo más importante lo de adentro, sino que lo de afuera. Entonces, no se mira la ética ni la moral de una persona. Son los modelos tipo Hollywood. Lo más importante es el físico y el exterior, independientemente cómo lleve su vida. No estoy hablando aquí con descuidarnos, no estoy hablando aquí de que no hagas algunas cosas para cuidarte. Cada día trae su propio afán, pero también tienes que entender que cada día estamos envejeciendo. Es algo irreparable. Podremos vivir hasta los 70 o en la década de los 80 de cada uno. Pero vamos a envejecer, vamos a tener que morir, vamos a tener que presentarnos ante Dios
Y eso es una cita ineludible e inaplazable. Ahora, Dios tiene un tiempo para cada hombre. Ese tiempo se ejecuta y se cumple. Decían que todos venimos con una fecha de vencimiento. Y es cierto. Que hagamos y luchemos por o creamos algo, pues es diferente. Pero Dios tiene una fecha con cada uno de nosotros y Él nos llama. El hombre interior le sucede lo contrario. Se renueva. Leamos 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Leamos la siguiente línea. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Aquí se está refiriendo a que nuestro enfoque debe estar dirigido siempre. ¿Cuál es el enfoque del discípulo? ¿A qué le apunta la vida del discípulo? A Cristo, a parecerse a Cristo. Hoy a las personas se les facilita creer en fábulas, cuentos, historias creadas por hombres iguales a ti y a mí. Es fácil creer en una película, en Hollywood, en reportajes influenciados, en una investigación basada en unas hipótesis sin comprobar. Hay una crisis por creerle a Dios, porque es más fácil creer esas historias, esas fábulas que inventan hombres. Hoy la gente no quiere creerle a Dios. Ha entrado un espíritu de anticristo. Hablar de una vida eterna es como más fácil creer en Alicia en el País de las Maravillas y el conejo que poderle creer al Señor acerca de la vida eterna. Hoy a la gente se le dificulta creer que Él vino y murió por ti y por mí. Y no quiere creerle a Dios, no quiere creerle que hay una provisión de Dios. Ha entrado un espíritu de anticristo. No se han dejado mostrar las pruebas indubitables que nos habla Hechos 1:3. Hay demasiadas pruebas. Nosotros tenemos unos hermanos que cuidamos en la iglesia Kids. Y en esta iglesia son todos nuevos. Y todas estas familias aprenden allí las bases y las pruebas. Estamos viendo un tema ahorita que es muy interesante, que es la Biblia es la palabra de Dios. Pruebas. Pruebas arqueológicas, pruebas científicas, pruebas históricas, pruebas personales, que demuestran los estudios de que la Biblia es la palabra de Dios, de que tanta coincidencia, aunque nos quieren hablar de los años perdidos de la Biblia y que la acomodaron, pues no creo que el hombre tenga la astucia, ¿sí?, para poder acomodar todos los textos, las profecías y las pruebas históricas, las pruebas científicas, las pruebas arqueológicas. Y la mejor prueba, la personal, la experiencia que tenemos al acercarnos a la palabra de Dios. Por eso es importante, querido oyente, que tú tengas tu disciplina espiritual de buscar a Dios, de orar, de estar con el cuerpo, de tener comunión, de crecer en la fe, para que estas cosas no te desarraiguen de la fe. Por eso, no olviden que Pablo oró por esto. Tenemos 3 peticiones en este pasaje que acabamos de leer para orar. Oremos para que los hermanos sean fortalecidos en el hombre interior, para que nada de estas cosas, para que nada de las tribulaciones, para que nada de las pruebas los aparten, sino que ese hombre interior en cada uno de los discípulos sea fortalecido, para que la fe en Cristo sea arraigada y no se desprenda de los hermanos. Porque no olviden cuando el Señor también habló a través de Juan, que si estos tiempos no eran acortados, aún los que creíamos podíamos perdernos. Porque Satanás siempre va a querer arrancar del corazón del hombre el deseo por buscar de Dios, el deseo por creer en la verdad. Porque eso sí, ofertas para creer en lo que no es, hay miles, y la verdad solamente es una. Entonces hay que orar para que la fe en Cristo no sea desprendida del corazón de los hermanos. Y hay que orar para que prevalezca en la iglesia el amor de Cristo. Entonces, vamos a orar por estas 3 peticiones. Amén. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo que nos permites tener con la audiencia, Señor. Para que ellos, Padre Celestial, se unan, Señor, a ese clamor por toda tu iglesia, Señor. Para que el hombre interior en cada uno de los miembros de la iglesia sea fortalecido. No se debilite y no decrezca, sino que en Cristo sea renovado. Oramos, Señor, para que los ayudes a cada uno en sus pruebas, en sus luchas, en las dificultades que tienen de pensamiento. También queremos orar, Señor, para que esa semilla que tú sembraste en el corazón de cada uno de tus discípulos
no sea arrancada, no sea desarraigada, no se pierda ese primer amor. No nos distanciemos, Señor, los unos de los otros. No entremos, Señor, en un individualismo, en una independencia, sino que podamos depender los unos de los otros. También oramos, Señor, para que prevalezca en medio de tu iglesia el amor de Cristo. Necesitamos, Señor, que entre nosotros sea avivado ese amor. Este es el deseo que queremos tener, Señor, y la petición por tu iglesia a nivel mundial. Te damos muchas gracias por estos momentos. Amén. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sean con ustedes. Amén. Chao, chao.